Bueno, estábamos comentando todas las cuestiones que implican el proceso de adaptación al Reglamento General de Protección de Datos y habíamos comentado que, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es identificar todos los tratamientos que se realizan, ya sea en calidad de responsable del tratamiento o en calidad de encargado. En segundo lugar, lo que implicaría un proceso de adaptación al reglamento es la creación de un sistema de gestión de la privacidad, que, como comentábamos antes, esto deriva del principio de responsabilidad proactiva. Y para ello deberemos desarrollar diferentes políticas en materia de protección de datos y, además, asimismo, deberemos generar las correspondientes evidencias y registros para poder demostrar que estamos cumpliendo en materia de protección de datos y, en caso de recibir cualquier tipo de requerimiento por parte de cualquier autoridad de control, poder demostrar que nuestro tratamiento es conforme a la normativa. En tercer lugar, una vez que hayamos identificado los tratamientos que realizamos, deberemos determinar las bases de legitimación de esos tratamientos, es decir, deberemos buscar cuál de las bases que hemos analizado y que se recogen en el artículo 6 son aplicables a ese tratamiento. En caso de que no encontremos ninguna base de legitimación para poder llevar a cabo ese tratamiento, en principio no podríamos llevar a cabo ese tratamiento de datos personales, porque cualquier tratamiento tiene que estar habilitado por el artículo 6. En cuarto lugar, deberíamos elaborar diferentes cláusulas informativas para los interesados. Esto deriva del principio de transparencia que hemos visto anteriormente y también eso explicaremos a continuación de una forma más detallada, porque esto ya constituye lo que denominamos como las obligaciones de responsable del tratamiento. Os explicaremos más en detalle lo que implica esta obligación. Por otro lado, también deberemos firmar los contratos con los encargados del tratamiento. Como ha explicado anteriormente María Luisa, cualquier proveedor que tenga acceso a datos personales será considerado encargado del tratamiento y, por tanto, una de las obligaciones que establece el Reglamento General de Protección de Datos es que con esa entidad que accede a datos personales de los que nosotros somos responsables, deberemos firmar un contrato o cualquier acto jurídico en el que quede reflejado pues diferentes cuestiones que están recogidas en la propia normativa, ¿de acuerdo? Principalmente es un contrato a través del cual el encargado del tratamiento se compromete a tratar esos datos a los que accede siguiendo las instrucciones del responsable del tratamiento, porque el responsable del tratamiento no deja de ser la entidad que decide sobre esos datos y el encargado del tratamiento simplemente accede a esos datos, puede prestarle un servicio al responsable, pero no puede determinar ningún fin ni ningún medio, porque es un simple proveedor. Por otro lado, deberemos fijar los plazos de conservación, y esto es debido principalmente a que, como hemos dicho antes, nosotros no podemos mantener de una forma indefinida los datos personales que manejemos en nuestra entidad. Deberemos fijar aquellos plazos de conservación y una vez que se hayan cumplido esos plazos de conservación deberemos proceder a la destrucción de los datos personales. En penúltimo lugar, deberemos ser capaces también de atender los derechos de los afectados. Otra de las obligaciones que tiene cualquier responsable del tratamiento es que, en caso de que los interesados ejerciten alguno de sus derechos en materia de protección de datos, el responsable tiene que ser capaz de gestionarlos. En este sentido, el reglamento otorga a los usuarios, a cualquier persona física, una serie de derechos en materia de protección de datos. Por ejemplo, cualquier persona física tiene derecho a acceder a los datos personales que trata un responsable sobre su persona. Esto implica que el responsable del tratamiento tiene que indicarle qué datos personales trata sobre esa persona física y, además, también le debe proporcionar una copia. Pero existen también otros derechos. Por ejemplo, existe el derecho a oposición. En caso de que nosotros realicemos comunicaciones comerciales, el que recibe esas comunicaciones comerciales tiene derecho a oponerse a ese tratamiento y, por tanto, dejar de recibir comunicaciones comerciales. También existen otros derechos, como por ejemplo el de rectificación, el de portabilidad y demás. Esto también haremos un taller específico en materia de derechos, porque es una cuestión muy importante, porque estos derechos otorgan a las personas físicas
el poder y el control sobre sus datos personales, y es una materia que cualquier responsable del tratamiento tiene que gestionar correcta, y tiene que tener políticas, registros, debe conocer cualquier persona que tenga trato con personas físicas, debe conocer cómo debe actuar en caso de que una persona física ejercite alguno de estos derechos. Y por último, este sistema de protección de datos que se implante en nuestra entidad no puede quedarse estático. O sea, no basta con implantar un sistema de protección de datos y pensar que ya todo el trabajo está hecho. No. Esta materia, la materia de protección de datos, va cambiando y evolucionando continuamente. Continuamente existen nuevos riesgos, cambian diferentes circunstancias en el tratamiento. Entonces, lo que deberemos hacer para garantizar la seguridad de los datos que tratamos es revisar periódicamente el sistema que hayamos implantado en materia de protección de datos. Y para ello, también es otra vez muy importante hacer mención al análisis de riesgos, porque el análisis de riesgos lo que nos proporcionará es aquellas circunstancias que hayas cambiado o aquellos nuevos riesgos que podamos sufrir. Y con eso nos servirá para poder adaptar nuestro sistema de gestión de protección de datos a esos riesgos. Y bueno, hemos incluido también 2 diapositivas a modo de resumen de este bloque, y también un poco a modo de introducción a lo que viene siendo todas las obligaciones del responsable del tratamiento, y es 2 diapositivas que hacen referencia al ciclo de vida. El ciclo de vida se refiere toda la vida o todas las fases que atraviesa un dato personal desde que entra a la entidad responsable del tratamiento hasta que se procede a su destrucción. Las 3 fases principales es el momento de la recogida de los datos, el momento en el que se almacena el dato en la entidad de la que es responsable, y el momento en el que se accede y se utiliza esos datos personales para poder cumplir con la finalidad para la que hemos recogido esos datos. Y habría una última fase que pues, sería la destrucción de los datos, ¿no? En cada una de estas fases se debe aplicar todos los principios que hemos visto y se debe cumplir con una serie de obligaciones. Para ello, como María Luisa ha hecho anteriormente, pues hemos hecho una especie de diagrama para poder identificar las diferentes fases del ciclo de vida de los datos y asociar a cada fase qué obligación le aplicaría, ¿no? En un primer momento, pues como veis aquí, el primer monigote, pues esto sería la persona física, que es titular de los datos personales, y esto sería pues vuestra ONG, ¿no? Vuestra entidad. Este sería el momento en el que se recogen los datos por parte de vuestra entidad. El momento de recogida de los datos pues puede ser pues, a través de diferentes canales. Puede ser, por ejemplo, rellenando un formulario para cualquier cuestión. En ese formulario, la persona física debería introducir sus datos personales, y en ese momento en el que se recogen los datos es el momento en el que el responsable del tratamiento debe informar acerca del tratamiento de datos personales que va a realizar de los datos de esta persona física, ¿de acuerdo? Una vez que ya tengamos los datos y que estén dentro de nuestra esfera de control como responsables del tratamiento, y una vez ya que le hayamos informado al usuario acerca de ese tratamiento, estaría el momento del almacenamiento de los datos en nuestra entidad. Para poder almacenar esos datos y para poder cumplir con todas las obligaciones en materia de protección de datos, es muy importante que esos datos que entran se puedan incluir en alguno de los registros que tengamos en nuestro registro de actividades del tratamiento. En ese almacenamiento de los datos deberemos aplicar las medidas de seguridad que hayamos determinado para garantizar la seguridad de esos datos. En caso de que para el almacenamiento de esos datos se acuda a un tercero, a una entidad proveedora que acceda a esos datos, pues como hemos comentado anteriormente, se deberá firmar el correspondiente contrato de encargado del tratamiento, ¿de acuerdo? Y respecto a la tercera fase en el ciclo de vida de los datos, en el momento en el que se accede y se utiliza esos datos personales para poder cumplir con la finalidad para la que se recogieron, se deberá respetar el principio de seguridad y confidencialidad que hemos comentado anteriormente, y esto implica que se debe guardar secreto respecto a esa información a la que accedamos, y también se debe respetar todas las medidas de seguridad en el acceso
eso a ver hoy dos obligaciones muy concretas que son el registro de actividades de tratamiento y la obligación o el principio de información, ¿de acuerdo? Voy a compartir de nuevo pantalla. ¿Lo estáis viendo todos? Sí, sí, no, vale, perfecto. Perfecto. Bueno, voy a volver un poquito hacia atrás a la diapositiva en la que Antonio explicaba que implica un proceso de adaptación al Reglamento General de Protección de Datos. Bueno, la primera parte os hemos explicado los conceptos generales para que entendáis qué es un dato de carácter personal, quién es el responsable, quién es el encargado, qué es una operación de tratamiento. Como veis, el segundo punto ya es un poco más complicado. El Reglamento General de Protección de Datos, que es la tercera norma de protección de datos que tenemos en España, es decir, es la tercera generación de normas, hace un cambio de enfoque y aplica un principio que es habitual en el ámbito anglosajón, pero que en nuestro derecho no es tan frecuente, que es el principio de accountability. Las obligaciones que establece el Reglamento General de Protección de Datos son más flexibles que las de la normativa anterior, pero también más difusas. Entonces, el responsable del tratamiento debe decidir en muchos casos qué hace en función de un análisis de riesgo. Y luego, además, no solo debe cumplir lo que le dice la norma, sino que es responsable de acreditar que ha cumplido. En eso consiste la accountability. En definitiva, lo que nos piden es que montemos un sistema de gestión de la privacidad, similar al que, por ejemplo, se puede tener para gestionar un sistema de gestión de calidad, un sistema de gestión de seguridad de la información. En realidad, estamos montando un ciclo de MIM, Plan Do Check Act. Vamos a desarrollar una serie de políticas, una serie de registros asociados a la política y auditarlos periódicamente. ¿Vale? Entonces, esto implica tener recursos dedicados al mantenimiento de ese sistema. El Reglamento General de Protección de Datos es una norma más sofisticada que la Ley Orgánica de Protección de Datos y más exigente, aunque también es cierto que es más flexible. ¿Vale? Entonces, tenemos ya esta idea general de que hay una serie de principios en todo el ciclo de vida de los datos, ¿de acuerdo? Desde que yo recojo el dato tengo que informar, si lo almaceno tengo que aplicar medidas de seguridad, tengo que vigilar la calidad del dato, tengo que vigilar a mis encargados, tengo que ver si recojo o no recojo el consentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si nos planteamos, en nuestra ONG no hemos hecho nada, porque no tenemos recursos, no tenemos tiempo, no tenemos asesores externos, no hemos hecho nada de protección de datos, estamos en riesgo. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos este sistema de cumplimiento? Bueno, pues lo primero que siempre hay que hacer es saber dónde están los datos de carácter personal. Es decir, si yo no sé qué datos de carácter personal trato, no los tengo localizados, no voy a poder hacer ni una evaluación de los riesgos, ni voy a poder aplicar ninguna medida. Entonces hay que localizar dónde entran los datos en mi organización, a través de qué medios, dónde los tengo almacenados y para qué los quiero utilizar. ¿Vale? Conscientes de esto, pues el legislador impone la obligación de tener un registro interno de actividades de tratamiento con unos campos tasados, que están en el artículo 30 del Reglamento General de Protección de Datos. Pero es que aunque no fuera una obligación del Reglamento General de Protección de Datos, lo tendríamos que hacer, porque si no, no sabríamos por dónde empezar, no sabríamos los datos que tratamos. Si a alguien le suena la LOPD, os acordaréis que había una obligación de registrar ficheros en la agencia, ¿vale? Teníamos que determinar cuántos ficheros teníamos y hacer una comunicación a la agencia con un formulario que facilitaban en la agencia. Bueno, el registro de actividades de tratamiento es puramente interno y coincide en muchos puntos con el registro de ficheros. Tanto es así que cuando empezó a aplicarse el Reglamento General de Protección de Datos, la agencia hizo un desarrollo informático muy sencillo, pero bueno, algo es algo, para que los usuarios pudieran descargarse un Excel con los ficheros que habían registrado. Un fichero, ya no utilizamos el término ficheros, utilizamos el término actividad de tratamiento, que es más amplio. Pero
es algo muy similar. Un fichero no se identificaba con una base de datos física. Un fichero es, imaginaos, un cajón en el que yo voy entrando distintos sistemas, aplicaciones y archivos en el que tengo datos de carácter personal. Una actividad de tratamiento es lo mismo. La actividad de tratamiento de recursos humanos pues es un cajón en el que yo meto un Excel en el que tengo las vacaciones de los empleados, la aplicación SAP, unos archivos en soporte papel donde tengo las altas, las bajas y el contrato firmado por el empleado, ¿de acuerdo? Todo eso forma parte de la misma actividad de tratamiento, ¿de acuerdo? Normalmente las actividades de tratamiento no se refieren a un único Excel, a una única aplicación concreta. No hay ninguna norma fija sobre cómo identificar actividades de tratamiento, pero la recomendación es que se haga sobre todo por finalidad y por categorías de datos tratados. Y una vez que yo identifico los datos por donde entran y demás, si tengo claro el esquema de datos que trato, pues tengo que hacer en cajones. Por ejemplo, vosotros trataréis datos de empleados, es básico. Trataréis también datos de voluntarios, que a lo mejor tienen peculiaridades distintas. Trataréis datos de proveedores externos, personas de contacto que trabajan o deudores o relaciones institucionales, terceros con los que tenéis acuerdo y luego del colectivo al que os dirigís. Pues, por ejemplo, trabajáis ayudando a mujeres maltratadas, pues tendréis unos expedientes de cada una de las personas a las que habéis ayudado. Distribuís ayudas para colectivos vulnerables, pues lo mismo. Tendréis a lo mejor un formulario que firma la persona que solicita la ayuda y que os da una serie de datos. Ahí la tipología de datos que podéis tratar es muy variable y luego pues es posible que tengáis datos de participación en redes sociales o datos de comunicaciones, de posibles donantes, de actividades de recogida de fondos, etcétera, ¿vale? Es decir, habrá una serie de tratamientos que sean comunes a todas las ONGs y otros que sean específicos. Lo primero que tenemos que hacer es ver dónde hay datos de carácter personal y de dónde vienen esos datos. Esto es muy importante porque cuando vea de dónde vienen esos datos, tendré que poner mi cláusula, mi política de privacidad, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, reuniéndose con las distintas personas, con el informático, con el que realiza atención a un inmigrante, a un colectivo vulnerable o al que sea, con la persona que está en relaciones institucionales, con el de legal, reuniéndose con todos y viendo dónde están los datos. ¿De acuerdo? Una vez que tenga esto, los voy a clasificar en categorías y de eso tengo que generar un documento que esté a disposición de la Agencia Española de Protección de Datos con un contenido fijo. Ese es el famoso registro de actividades de tratamiento. Y como os digo, el primer taller que tenemos planificado es para facilitaros un modelo y para explicaros cómo completarlo. ¿Qué debe contener el RAD? Pues bueno, lo primero, evidente, el nombre y los datos de contacto del responsable del tratamiento y, si se hubiera nombrado, del delegado de protección de datos. El delegado de protección de datos es una figura que se debe nombrar de forma obligatoria en algunas entidades. Ya dedicaremos en la siguiente sesión una explicación a ver qué es. Y que no asume ninguna responsabilidad personal, es decir, la agencia no le puede sancionar, pero digamos que en inglés se llama Data Protection Officer, o sea, es un officer dentro de la compañía, es un empleado dentro de la compañía que vigila el cumplimiento de la normativa de protección de datos de forma imparcial, ¿de acuerdo? Es una figura muy importante dentro de la normativa de protección de datos. Entonces, lo primero, tiene que figurar el responsable, los datos de contacto y el DPD si se ha nombrado. Los fines de esa actividad de tratamiento. Utilizo los datos para elaborar nóminas, atender el cumplimiento de obligaciones laborales, facilitar beneficios sociales, lo que sea, si es el caso de trabajadores. Las categorías de interesados. Pues son trabajadores, son colectivos protegidos, afiliados, donantes, voluntarios, lo que sea. El tipo de datos personales. Tengo datos identificativos y de contacto, tengo cuentas bancarias, tengo datos relativos al origen racial, que como os he dicho son muy sensibles, tengo el número de la seguridad social, la firma, el número de teléfono, etcétera. Hay que detallar qué estoy tratando.
Las categorías de destinatarios, ¿a quién comunico esos datos? A la Tesorería General de la Seguridad Social, a la Mutua, al Servicio de Prevención Ajeno en el caso de los empleados, a administraciones públicas competentes porque gestiono unos fondos públicos, por ejemplo, administraciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque estoy obligado a denunciar cuando verifico que hay situaciones de acoso o cuando hay un peligro grave para una persona a la que atiendo, por ejemplo, o porque tengo constancia de que se está cometiendo un delito. Vale, esos son destinatarios, mis encargados del tratamiento. Tengo un proveedor de servicios que hace esto. Si hubiera transferencias internacionales de datos, que es un tratamiento muy intrusivo porque implica la salida de datos fuera del espacio económico europeo, a Estados Unidos, a China, etcétera, lo tengo que señalar. ¿Cuándo puede ocurrir esto en vuestro caso? Pues si colaboráis, por ejemplo, con un organismo internacional. Pero también porque tenéis un proveedor de servicios, por ejemplo, Mailchimp hace transferencias internacionales de datos y seguro que alguno de vosotros lo usáis. Podéis tener también un servicio de alojamiento en Estados Unidos. Vale, pues eso lo tengo que señalar, porque no es lo mismo que el dato se trate por una empresa española en España a que se trate en Estados Unidos. Tengo que tener un contrato especial en esos casos, ¿vale? Plazos previstos para como ha explicado Antonio en varias ocasiones, si yo no necesito el dato, lo tengo que primero bloquear y luego eliminar. Las normativas de protección de datos prohíben el síndrome de Diógenes digital, es decir, almacenar datos por si los necesito. No, las personas tienen derecho al olvido. Tienen derecho a pedir la supresión del dato cuando no sea necesario. Una compañía no puede tener datos de sus clientes cuando han finalizado la relación laboral sin un motivo. Simplemente por esto. Bankia, por ejemplo, ha sido sancionada recientemente porque un cliente después de 15 años que no era cliente de la firma llega a una sucursal y se da cuenta de que tiene sus datos. ¿Para qué? ¿Vale? Y luego tengo que describir, al menos o genéricamente, las medidas de seguridad aplicables. Esto puede ser, por ejemplo, una referencia a una política o a un documento que describa las medidas de seguridad que yo implanta. ¿Vale? Bueno, esta es la primera cosa que nosotros tenemos que hacer para cumplir con la normativa de protección de datos. Y aquí tenéis el modelo de RAD de la Agencia Española de Protección de Datos. O sea, qué cajones han determinado ellos que tienen en el tratamiento de la agencia. Se me ha olvidado deciros antes que el RAD también tiene que incluir la base de legitimación, ¿vale? Esto es un ejemplo de RAD muy sencillo. El que nosotros vamos a proponer es un poquito más completo, pero también porque añadimos campos adicionales a transacciones por administraciones con las que colaboréis. Por ejemplo, mirad en su página web, debe tener el RAD publicado. Os comento esto sobre el registro de tratamiento. Ya os hemos dicho que vamos a organizar un taller específico y dejo paso a Antonio para que muy rápidamente tener una cláusula informativa o política de privacidad y si queréis dejamos 5 minutos para preguntas. Vamos a tener una segunda explicando más obligaciones y conceptos de protección de datos, ¿de acuerdo? Bueno, pues pasamos ya a analizar la última parte de esta primera sesión formativa, correspondiente a la información y transparencia. Este principio de información y transparencia consiste en que el responsable del tratamiento, una vez que recoge los datos, en el momento de recogida de los datos, debe informar a los interesados acerca del tratamiento de sus datos personales. Y además debe informarle de todas las cuestiones que se establecen en la normativa y que ahora os voy a explicar en un momento. Como os he comentado, se debe informar al interesado en el momento en el que se recogen sus datos. ¿Qué pasa en aquellos casos en los que podáis recibir datos personales de una tercera entidad con la que colaboréis y que, por ejemplo, os puedan ceder datos personales suyos y que vosotros empecéis a tratar esos datos en calidad de responsables de tratamiento? Pues en esos casos, como nosotros no hemos recogido los datos personales, también deberemos cumplir con este principio de información y transparencia.
En estos casos, la normativa establece que se debe informar a aquellos interesados de los que no hayamos recogido directamente los datos en el plazo de un mes acerca del tratamiento de datos personales que vamos a realizar. En caso de que antes de ese periodo de un mes se le vaya a enviar cualquier tipo de comunicación, ya sea electrónica o por correo postal, también deberemos informarle acerca del tratamiento de sus datos personales en ese preciso momento, ¿de acuerdo? Es muy importante también hacer mención a que esta obligación de información y transparencia se debe cumplir sin necesidad de requerimiento alguno, es decir, en el momento en el que nosotros estemos recogiendo datos deberemos cumplir con esta obligación. La Agencia Española de Protección de Datos ha ido publicando diferentes guías que podéis consultar y que creo que os han colgado y que están a vuestra disposición acerca de esta obligación del deber de informar. Los artículos en concreto del Reglamento General de Protección de Datos que regulan este deber es el artículo 13 y el artículo 14. El artículo 13 regula aquellas situaciones en las que los datos personales se recogen directamente por parte del responsable del tratamiento y el artículo 14 hace referencia a aquellas situaciones que os acabo de explicar en la que los datos no se recogen de forma directa, sino que se adquieren por parte de un tercero que nos haya podido ceder esos datos personales y nosotros deberemos informar acerca de ese tratamiento de datos personales en la primera comunicación que hagamos o en el plazo de un mes desde que hemos recibido esos datos personales. ¿Qué información deberemos proporcionar a los interesados? Pues en primer lugar, deberemos identificar el responsable del tratamiento, deberemos identificarles que la entidad jurídica que va a tratar sus datos personales. También, en caso de que se haya designado a un delegado de protección de datos, deberemos también informar a los usuarios acerca de la existencia de ese delegado de protección de datos y sus datos de contacto en caso de que quiera acudir a él para solicitarle más información o para cualquier cuestión relacionada con protección de datos. Asimismo, también se va a informar la base jurídica o la legitimación para el tratamiento, es decir, cuál es la base jurídica de las del artículo 6 que hemos visto anteriormente, cuál de esas bases es aplicable para el tratamiento de sus datos. Es muy importante aquí que la base jurídica y toda la información que le proporcionemos debe ser la que aparezca en el registro de actividades del tratamiento que ha explicado María Luisa, porque es una consecuencia de ese registro de actividades del tratamiento. El registro es donde aparecen todas las cuestiones principales del tratamiento y estas notas informativas recogerán esa información, ¿no? La base jurídica del tratamiento que aparezca en el registro de actividades del tratamiento será la que le informemos al usuario. Por otra parte, también debemos informar a los usuarios acerca de los plazos de conservación de la información. También, si en caso de que realicemos ediciones automatizadas o elaboremos perfiles, también se deberá informarle acerca de esta circunstancia. En caso de que se produzcan transferencias internacionales de datos, también debemos informarle exactamente a qué país de destino se envían sus datos personales y qué medida hemos adoptado para garantizar que sus datos personales en ese tercer país sigan tratándose de acuerdo a los niveles de seguridad que exige el Reglamento General de Protección de Datos. Y por último también le deberemos informar acerca de su derecho de presentar una reclamación ante las correspondientes autoridades de control. Asimismo, además, aparte de este derecho de presentar una reclamación ante las autoridades de control, también se le deberá informar acerca de la posibilidad de que pueda ejercer sus derechos en materia de protección de datos frente al responsable del tratamiento, lo que hemos comentado anteriormente, que puede ejercitar el derecho de acceso, el derecho de rectificación, el de cancelación y demás. En caso de que nosotros no hayamos recogido directamente los datos del propio interesado, deberemos informarle además datos, es decir, de cómo hemos obtenido sus datos personales y también de las categorías de datos que estemos tratando. Si tratamos solo datos de contacto, pues le indicaremos que solo tratamos, pues, por ejemplo, nombre, apellido y demás, ¿de acuerdo? Y luego, una cuestión también bastante importante es que a la hora de elaborar las correspondientes cláusulas de protección de datos y políticas de privacidad, deberemos hacerlo utilizando un lenguaje claro y sencillo que pueda entenderse de forma fácil por parte de los usuarios. Lo que queremos es que el usuario comprenda
cuál va a ser el tratamiento de sus datos personales. No queremos crearle ningún tipo de confusión acerca de su tratamiento, ¿de acuerdo? La Agencia Española de Protección de Datos, en la guía que hemos hecho mención anteriormente, estableció o recomendó que los responsables del tratamiento proporcionen la información en materia de protección de datos por capas. Esto quiere decir que en el momento de datos, por ejemplo, utilizando un formulario, se deba incluir en ese formulario una pequeña tabla en la que se informen de las características principales acerca del tratamiento. En el caso de la Ley Orgánica de Protección de Datos, esta información básica coge en el artículo 11 y es la identidad del responsable del tratamiento, la finalidad del tratamiento y la posibilidad de ejercer los derechos de los interesados, que es el derecho de acceso, de rectificación, cancelación y demás. Esto de información por capas es lo que os comentaba. En la guía podéis ver que la primera capa contiene campos más extensos, pero la Ley Orgánica de Protección de Datos lo que nos obliga a proporcionar en esta primera capa son los datos de responsable, la base legitimadora y los derechos de los interesados. Aquí os hemos incluido también, a modo de ejemplo, los textos informativos que utilizamos en la página web de nuestro despacho. En nuestro despacho contamos con una newsletter o un boletín informativo en el que vamos informando acerca de diferentes novedades en materia de derecho, ¿de acuerdo? Entonces, para apuntarnos a este boletín debemos rellenar en un formulario nuestro correo electrónico, nuestro nombre y apellido para poder enviarle a las personas. En el momento de recogida de los datos, en el momento en el que el usuario tiene que rellenar estos datos, nosotros hemos incluido esta primera capa que, como hemos indicado, hay que identificar al responsable, que en este caso es el despacho, la finalidad, que en este caso es la gestión del servicio de newsletter, y por último también deberemos informar acerca de la posibilidad de que tienen los interesados de ejercitar sus derechos en materia de protección de datos. Además, en esta primera capa se debe incluir un link a la política de protección de datos extensa en la que se recoja el resto de información. Os hemos ido incluyendo aquí capturas de pantalla en el que el despacho informa acerca del tratamiento de los datos de este servicio de newsletter. Como podéis observar, y es los mismos campos a los que hemos hecho mención anteriormente que se recogen en el artículo 13, es la identificación del responsable del tratamiento, el tipo de datos que se recogen y las finalidades para las que se utilizan esos datos. La legitimación del tratamiento, sus datos, es decir, si cedemos los datos a una tercera entidad o si utilizamos cualquier tipo de proveedor que pueda acceder a datos personales, también hacemos una mención acerca de esa circunstancia. También incluimos información acerca de cuánto tiempo conservamos esos datos y, por último, también le explicamos al usuario todos los derechos que tiene, que la normativa de protección de datos le reconoce y que puede ejercitar ante el propio responsable de tratamiento, y en caso de que no esté de acuerdo con nuestra respuesta, pues pueda acudir a la Agencia Española de Protección de Datos, que es la autoridad de control en España. Bueno, y hasta aquí os he resumido bastante el principio de información, porque tampoco me quiero extender mucho el plazo, que ya lo hemos hecho. Y si tenéis alguna pregunta, aprovechamos estos 5 últimos minutos para contestar cualquier pregunta que os pueda haber surgido.